adoptar diversas medidas tendientes a satisfacer la demanda de atención de la salud de los zacatecanos. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor del mismo. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. El suscrito, en mi calidad de diputado local, electo por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral número 2 con cabecera en la capital del estado de Zacatecas, en uso de las facultades que me otorgan la Constitución del Estado y las leyes de la materia, vengo a elevar a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En diciembre de 2019, el mundo se alarmó con la noticia de la aparición de un nuevo virus de la familia de los coronavirus, el SARS-CoV-2, conocido como síndrome respiratorio agudo, reconocido como el COVID-19. Desde la advertencia de la Organización Mundial de la Salud por la propagación de la pandemia, sabíamos que tarde o temprano este virus llegaría al país y que habría una afectación en el estado de Zacatecas. Pero nunca nos imaginamos la magnitud de la pandemia, ni las consecuencias que en materia de salud, convivencia social y económica tendría, y mucho menos el tiempo prolongado de condiciones adversas o al menos distintas a la realidad que pudiésemos calificar como normal. Mucho se ha hablado de la nueva normalidad, pero poco se entiende. Muchas personas están esperando el momento en que se levante la contingencia, que ahora solo es de facto, pues ha terminado la vigencia del decreto, para volver a las actividades tal y como se tenían antes, pero lo más probable es que eso ya no sea posible. La pandemia nos ha obligado a asumir nuevos roles sociales y a adquirir nuevas costumbres, tanto en lo que se refiere a nuestra higiene personal como a nuestras relaciones con las demás personas. Lo queramos o no, luego de la pandemia ya nada será igual. En ese sentido, es innegable que la sociedad ha asumido o está en proceso de hacerlo sus nuevos roles en la nueva normalidad. Hoy, en medio de la devastación provocada por una enfermedad que pareciera todavía incomprensible, mañana con la resaca de ser la primera generación post-pandemia. Nunca habremos de dejar de preguntarnos el origen de esta circunstancia decididamente especial. Para Sonia Sa, periodista de investigación estadounidense y autora de artículos y libros sobre poder corporativo, salud global y derechos humanos, desde 1940 han aparecido o reaparecido centenares de microbios patógenos en regiones en las que en algunos casos nunca antes habían sido advertidos. Es el caso del VIH, del ébola en el oeste de África o del Zika en el continente americano. La mayoría de ellos, 60%, son de origen animal. Algunos provienen de animales domésticos o de ganado, pero principalmente, en más de 2/3 partes, proceden de animales salvajes. Pero estos últimos no tienen la culpa, aunque les pese a los artículos que, valiéndose de fotografías, señalan a la fauna salvaje como punto de partida de epidemias devastadoras. Es falso que estos animales estén especialmente plagados de agentes patógenos letales preparados para contaminarnos. En realidad, la mayor parte de sus microbios conviven con ellos sin hacerles ningún daño. El problema está en otra parte, en la deforestación, la urbanización y la industrialización desenfrenadas con las que hemos dotado a esos microbios de medios para llegar hasta el cuerpo humano
y adaptarse. Hasta ahí la cita de Shah Sonia. Pero en el entorno de las explicaciones de diferente índole para la pandemia, que son estrictamente necesarias para la prevención, la esperanza de que la vacuna llegue pronto, sea universal y de efectos duraderos, y la resiliencia global con la adaptación a las nuevas formas de convivencia, es válido preguntarnos también si las autoridades sanitarias han estado haciendo lo correcto para la atención ahora de la pandemia como una urgencia de salud pública inaplazable. El gobierno del estado de Zacatecas ha dedicado los lunes de cada semana para dar una actualización pública del avance de la pandemia, mediante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador, auxiliado por el secretario de Salud y ocasionalmente conforme lo requieren los temas de la agenda política del gobierno, se cuenta con la presencia de otros funcionarios de ramos distintos de la administración pública. Adicionalmente, el gobierno ha puesto mucho empeño en la campaña permanente para el uso de cubrebocas y la aplicación de las medidas sanitarias pertinentes, como la sana distancia o el lavado de manos, el uso de gel. También ordenó el cierre de negocios no esenciales, pero luego permitió la apertura masiva, no por efecto de la disminución de la posibilidad de contagios, sino por razones meramente económicas y políticas, por no contar con los recursos suficientes para contrarrestar el impacto económico en el comercio, ni con las medidas técnicas para sustituir la necesidad de la venta presencial por nuevas formas de mercadeo. Se destinaron los hospitales y clínicas en su mayor parte para la atención de pacientes con COVID-19 y se habilitó el 911 como teléfono de emergencia para la atención y diagnóstico de posibles casos. Pero desde el primer caso registrado el 19 de marzo del presente año y hasta la fecha, en que contamos con un registro de 6,829 casos confirmados, de los cuales 1,337 se encuentran activos, 731 lamentablemente han fallecido y hay 4,752 recuperados. Tenemos la impresión clara de que, al igual que el resto de la población, el gobierno del estado ha sido un espectador del paso de la pandemia, con la única diferencia de que registra los casos de primera mano. Pero fuera de eso, no aparece en el escenario público alguna acción relevante para enfrentar esta crisis, que si bien es mundial, no podemos asumir que debamos esperar a que el mundo resuelva primero y si nos queda tiempo, resolvemos nosotros. La comunidad internacional entiende que los dispositivos de diagnóstico para detectar el coronavirus se han convertido en una herramienta fundamental para contener la propagación del virus. En Islandia se realizan 134 pruebas por cada 1,000 habitantes, en Luxemburgo 64,6, en Estonia 36,9, en Lituania 36,6 y en Israel 30. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó hasta hoy el uso de 7 pruebas serológicas para la medición de antígenos y anticuerpos contra el COVID-19. Y si bien es cierto que a nivel nacional existen pruebas suficientes para cubrir la demanda de detección de casos, estas no se ven en nuestro estado. Y es claro identificar la diferencia del trato que aquí se ha dado a la emergencia sanitaria con respecto de otros estados y ciudades. El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, puso a disposición de la población una página web y un módulo en una aplicación para conocer la disponibilidad de los hospitales dedicados al COVID-19, así como la difusión masiva de los centros en donde es posible realizarse la prueba para la detección oportuna de la enfermedad y la instalación de 34 kioscos públicos para la aplicación de pruebas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó convenio con empresas privadas para habilitar el centro City Banamex
como hospital COVID-19, con 854 camas con oxigenoterapia, lo mismo que se hizo en su momento con el Autódromo Hermanos Rodríguez mediante un convenio entre el IMSS y esa empresa. En contraparte, como sucede con muchos de los problemas sociales urgentes, la Secretaría de Salud en Zacatecas espera a que alguien llame al 911 o tenga el dinero suficiente para aplicarse la prueba por iniciativa propia, mediante la búsqueda personal, a falta de información oficial del sitio adecuado para realizarse la prueba. Y es una tristeza que elefantes blancos como el Multiforo o el Centro Cultural Toma de Zacatecas fueron desaprovechados como alternativas para la atención de la población. Una vez detectada alguna persona que da positivo a la prueba, en el mejor de los casos, el cerco epidemiológico se extiende a la familia cercana y ha sido por iniciativa de los propios contagiados y solo en contados casos que se trata de identificar a las personas con las que han tenido contacto en la vida cotidiana. Esto a través de redes sociales, pero hasta ahora nunca por iniciativa de la Secretaría de Salud. Los costos de cada una de las pruebas para la detección del COVID-19 oscilan entre los 3,500 y los 5,000 pesos, según datos de la página de la Secretaría de Salud de Zacatecas. A la fecha se han aplicado 14,570 pruebas. Esto es decir, si consideramos el costo de mercado de las pruebas, ha habido una erogación de 51 millones de pesos sin que se especifique cuánto de ese dinero ha sido invertido directamente del bolsillo de los particulares y cuánto ha sido una inversión directa del gobierno del estado. Si además tomamos en cuenta que gran parte de la inversión ha sido federal, porque los casos se han detectado en el IMSS, el ISSSTE o por cuenta del INSABI, es imposible transparentar la inversión, es decir, la responsabilidad del gobierno local. Lejos estamos de otros modelos de tratamiento más agresivos y evidentemente más eficaces, como el de Cuba, en donde por cada 800 casos positivos existen 10,000 personas en aislamiento y observación. Asimismo, en varios estados de la Unión Americana, las pruebas para la detección de la enfermedad son completamente gratuitas y las autoridades de sanidad de los Estados Unidos aprobaron el uso de una prueba que arroja resultados en 15 minutos, desarrollada por los laboratorios Abbott y cuyo costo de mercado es de $5. Por lo que respecta a las pruebas, en la Ciudad de México se aplican diariamente en promedio 27 pruebas por cada 100,000 habitantes, mientras que en Zacatecas apenas sí se aplican 5 pruebas por cada 100,000 habitantes. Para el epidemiólogo Mario Paredes, el coronavirus es un agente superdiseminador, lo que significa que se propaga geométricamente. Un caso, 2 casos, 4 casos, 8 casos, y así sucesivamente. El cerco crecerá rápidamente porque habrá más personas infectadas. En ese sentido, además de la aplicación de las pruebas necesarias, resulta importante que luego de detectar a las personas contagiadas se creen los cercos epidemiológicos, lo que no sucede en el estado de Zacatecas, donde la Secretaría de Salud ha estado a la espera de que las mismas familias resuelvan por sus propios medios o bien los vecinos y amigos vean la forma de ponerse en contacto si hay algún caso positivo. Como señala Silvia Ribeiro, este virus en particular puede desaparecer así como desapareció el SARS y el MERS. Puede que su presencia ya no sea grave, pero van a aparecer otros. O el mismo COVID-19 se va a transformar en el COVID-20 o el COVID-21 por otra mutación. Es por esta razón que el presente punto de acuerdo obedece no solo a la necesidad de la Secretaría de Salud de Zacatecas se actualice, se especialice y atienda su alta responsabilidad social con los mecanismos idóneos necesarios para la atención profesional de la pandemia actual, sino que además se encuentre preparada para atender las contingencias futuras.
Ahora bien, por tratarse de un tema de actualidad y su discusión no admite demora, solicito a esta honorable asamblea que el mismo sea considerado de urgente u obvia resolución, se dispense los trámites correspondientes y se discuta en esta misma sesión de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo vigente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. La 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que primero se transparente la inversión del Estado en la aplicación de pruebas para la detección del COVID-19. Segundo, se universalice la aplicación de pruebas de detección en todo el Estado de Zacatecas, de manera que se identifiquen todos los casos, incluso los asintomáticos, y se incremente la inversión estatal para la atención de la salud de los zacatecanos. Tercero, se desarrolle un modelo eficiente de cercos epidemiológicos en todos los lugares donde sean necesarios. Transitorio, único, envíese al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas solicitando una respuesta por escrito debidamente motivada y fundada. Hasta aquí la iniciativa. Muchas gracias, diputado. Si me permite, diputada presidenta, Gracias, diputado. solicitarle al promovente me permita suscribirme. Con mucho gusto, diputado. En los mismos términos, Edelmira Hernández. Muñoz González Roxana, en los mismos términos. Ser parte de su iniciativa. Muchas Claro, gracias, si el diputado en tribuna lo permite. Omar Mismos Carrera, en los términos. mismos términos. José Dolores Hernández. Delgado de la Torre, Felipe. Muchas gracias, claro que sí. Alma Dávila, en los mismos términos. Con su permiso, Muchas gracias, diputado. diputada presidenta, Adelante, en diputado. mi